Buenísimo. Este mensaje que quiero compartir con ustedes tiene el nombre de golpes silenciosos. Y con el transcurrir del mensaje usted va a comprender por qué el título. Pero a mí me gusta siempre, aunque hemos tenido algunos mensajes ya del pastor Joe sobre esto, darles algunas definiciones. Me gusta tener conceptos muy claros. Y momentum, dicen las definiciones, es un encuentro donde la fuerza del cielo se vuelve visible en la tierra y es una fuerza o impulso que se adquiere tras un esfuerzo continuo, ¿ok? Y otra que me encantó es que el momentum o el movimiento es transferible. Científicamente el movimiento es transferible. Entonces quiere decir que usted y yo somos capaces de transferir momentum, ¿sí? Ahora bien, quiero que vean este primer video de lo que es un momentum y de dónde nace científicamente. Esto se llama el péndulo de Newton. Y esto es un momentum. Es un golpe que da algo a unas bolitas en el centro y genera una respuesta. Pero me encanta que esto es continuo. En el momento que una bolita golpea a otra, ese momento no se va a detener hasta que alguien lo pare. Y esto es un momentum. Esto es lo que pasa cuando usted y yo provocamos algo, porque entonces el cielo lanza un impacto y hay una respuesta y una resonancia en la tierra que vuelve a golpear, y entonces es algo constante que no se detiene. Lo que ha sucedido con la iglesia es que a veces usted ha metido la mano en los golpes que el cielo ha dado y no hay resonancia. Y me encanta porque, para los que no saben, yo soy baterista, ya me pueden quitar el video. Y un momentum es eso. ¿Quién se asustó? Esa era la intención. Porque un momentum es un de repente. Es de un momento a otro. Y quiero que bájale un toque al piano para que escuchen si logran esto. Tal vez algunos no lo logren detectar, pero yo golpeo. Y si yo pongo un micrófono, hay una resonancia que genera el golpe. Hay un eco que se genera. Y el cielo ha estado dando golpes constantemente, pero en ocasiones usted y yo, esto está afinado de tal forma que él dé resonancia. Pero si yo empiezo a ajustar las tuercas, el golpe va a ser seco. Y en el momento en el que usted no está afinado de la forma correcta, en el momento en el que yo no soy afinado de la forma correcta, no hay resonancia, no hay eco. No hay ondas de choque. Todo momentum tiene que generar ondas de expansión. Y escuche esto, la magnitud de las ondas o de la resonancia o el eco que se genera a partir de esto, esa resonancia, ese eco, si quiere pone el primer video igual del péndulo, esa resonancia no se compara con el golpe inicial. No es la misma intensidad, no es la misma fuerza. Empieza a cambiar. Y con esto, bien claro, quiero hablar sobre una persona, si gustas, ya, de una persona que quizás es muy conocido, de un personaje que quizás usted ya ha escuchado, y si no, permítame resumirle un poco su historia, porque con este tema del péndulo que veíamos con los golpes, empecé a enterarme que hay tipos de momentum. Diga, tipos de momentum. No tienen idea la cantidad de variaciones que tienen esas 5 pelotitas. Son un montón. Y hoy vamos a ver algunas. Y la historia del personaje que quiero compartir con ustedes es de Samuel. Porque la historia de Samuel es un toque conocida, pero con el tema de momentum Dios empezó a incomodar mi corazón hace algunas semanas. Porque cuando usted habla de Samuel, es imposible, es inevitable empezar a hablar de Samuel sin hablar del previo de su llegada. Porque hay un antes en la vida de Samuel, antes de que él naciera. Inicia con la historia de su madre. Es una mamá que en ese instante es estéril, no puede tener hijos. Y había una esposa del Cana, la otra que la molestaba. Y ella se sentía triste porque tenía un montón de hijos y ella no tenía un solo descendiente.
Entonces esta mujer empieza a orar con Dios y a ser muy insistente. Subía y adoraba y ministraba en la presencia de Dios a tal punto que en algún momento el sacerdote la tomó por loca. Y hay veces que usted y yo parecemos locos porque somos demasiado insistentes. Pero entre tanto, la mujer le dijo: no, yo solo quiero tener un hijo. Ese es mi mayor deseo. Y le prometo que si Dios me da un hijo, yo lo voy a entregar. El sacerdote le dice: ok, está bien, no está borracha, no está loca, Dios la va a bendecir y le va a dar un hijo. Pasan el tiempo y vea lo que dice el capítulo 1, versículo 20, 22 de Primera de Samuel, y dice: a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Siguiente. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Versículo 22. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, y entonces ahora sí lo llevaré a la casa del Señor. Y dice la parte final: y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Y este previo de Ana a mí me encanta porque es una mujer la cual tenía años de no recibir un impacto del cielo. Pero ella no dejó de insistir, ella no dejó de orar. Y de un pronto a otro llegó Samuel. Así que ¿sabe qué es lo espectacular de Samuel? Samuel nace siendo el momentum de su madre. Entonces ya de entrada el escenario de Samuel no era ordinario, no era igual al de los demás. Usted no puede ser ordinario o considerarse normal cuando usted genera o se convierte en momentum. Si Samuel nació siendo un momentum, y en el momento en el que Samuel nace, a mí me llama mucho el versículo 22, porque dice que la mamá dice en el versículo, le dice al Elcana: no llevemos a Samuel todavía. Ella sabía algo, ella comprendía algo de momentums, porque le dice: no lo llevemos todavía, esperemos al que el niño sea destetado y lo llevamos y ofrecemos ofrenda y lo dejamos ahí para siempre. Y es espectacular, Ana, porque como usted después de un tiempo de esperar un hijo vuelve a entregar el hijo. Y es que en el péndulo inicial vimos que cuando hay un impacto del cielo, tiene que haber un impacto en la tierra que genere respuesta. Y Ana comprendió eso. Y lo comprendió porque sabe que una vez que se agita el cielo para con usted y para conmigo, se va a volver a agitar. No sé cuánto tiempo pasará, no sé cuántos años, pero se volverá a agitar, porque más adelante, una vez que lo ofrece, pasados los años, tuvo 5 hijos más. La que era estéril tuvo 5 momentos más. Pero le dije que yo quería conversar con usted de Samuel. Y me llama la atención este versículo porque cuando van a dejar a Samuel es un bebé. Ayer yo estaba con mi sobrino, que es precioso. Es unas ganas de arrancar los cachetes. Va para 3 meses. Y yo le dije: vamos a la casa, vamos a ver a sus abuelos. Y me lo llevé. Y él no va a responder, él solo va porque es un bebé, no tiene capacidad de elección. Y eso mismo le pasó a Samuel. A Samuel nadie le preguntó si quería ser puesto en el altar. A Samuel nadie le preguntó si quería ser llevado, no tener una niñez normal, no crecer con sus hermanos. Simplemente él nació siendo un momentum y a partir de ahí su vida cambió. Y hay algo espectacular en la historia de Samuel, porque Samuel se encuentra en un entorno atípico, en algo que de un pronto a otro empieza a golpearle. Y a mí me fascina porque quiero que escuche esta frase y si la ponen en las pantallas. Hay entornos, hay ambientes, temporadas y situaciones donde usted y yo no vamos a tener elección. Y puede que esto en algún momento llegue a ser frustrante. Porque el entorno del que le voy a compartir de Samuel, él no lo eligió. Él no lo escogió. Él no dijo: sí, qué lindo, voy a nacer y voy a ir a servir a la casa del Señor. Él no sabía lo que estaba haciendo. Ana no sabía lo que le estaba haciendo a Samuel. ¿Y por qué? Porque el entorno de Samuel
empieza a hacer un toque complejo. A partir de los versículos 12 al 17 del capítulo 2 de Samuel, se lo parafraseo un poco. Samuel empieza a crecer, su mamá subía año tras año a dejarle túnicas, a verlo, a saludarlo. Y dice que él servía y era asistente del sacerdote, pero menciona, pero los hijos de Elí pervertían las ofrendas, jugaban con lo santo, tenían encuentros sexuales con las jóvenes del pueblo de Israel, siendo levitas y sacerdotes de la casa del Señor, jugaban con la presencia, no entendían lo que el cielo quería hacer, y menciona la palabra, y Elí era un padre alcahueta que no hacía nada. Entonces el sacerdote con el que está Samuel y los hermanos postizos con los que le toca crecer, están haciendo un disturbio con lo santo. Y en ese entorno le tocó crecer a Samuel, siendo un niño. Y el entorno de Samuel era complejo, era complicado, y por eso le dije, hay temporadas, ambientes y situaciones que usted y yo no vamos a escoger. No hay elección, iglesia. Sí, hay que estar en entornos sucios, sí, hay que estar en entornos complejos. Pero hay que tener la reacción de Samuel, porque en primera de Samuel, versículo 2, 17 y 18, vea lo que dice. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y vea lo que dice, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor y vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Y van a haber momentos en donde en su mal entorno, en donde su pésima temporada, va a haber algo que te distinga. Eso es momentum. Eso es algo que siendo un niño o a cualquier edad, no importa, usted tiene que entender cuál es su túnica de colores. Porque Samuel aún no era nadie, ni tenía voz ni voto en el templo. Pero él nació siendo un momento. Y el pecado de estos jóvenes aumentaba. Y quiero resumir realmente el entorno de Samuel, porque el entorno de Samuel entonces sí, era un entorno sucio, perverso, un entorno frío, apagado, lleno de mentira. Elí era un alcahueta, estaba perdiendo la visión Elí, física y espiritual. Sus hijos pervertían lo santo, jugaban con las ofrendas, no honraban la presencia, jugaban sexualmente con las jóvenes del pueblo, sin buenas noticias. Y en este entorno era casi nulo el impacto del cielo. Dice en el siguiente capítulo que en esos tiempos las visiones eran cortas, no habían mensajes de Dios, así que el pueblo de Israel vivía de chispazos por culpa de ellos. Y en ese entorno había un niño que empezaba a crecer, había algo que se empezaba a gestar. Y Samuel, la palabra no menciona cuántos años transcurren en la vida de Samuel, de su niñez. Pero hay versículos clave en medio de tanto desorden y de tantas malas noticias que dejan ver que Samuel tenía algo distinto. Ve al capítulo 2 de primera de Samuel, versículo 26. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física, pero vea esto, qué increíble, y en el favor del Señor y de toda la gente. Ya Samuel no solo impactaba al cielo, impactaba al pueblo. Siendo un niño, en un entorno lleno de suciedad, de malas noticias, ¿sabes? Samuel pudo seguir los patrones que regían el entorno en el que estaba, mas sin embargo no lo hizo. No siguió las culturas que ellos llevaban. Eran mayores incluso, puede ser, no lo sé, la Biblia no lo dice. Y no sé cuántos años transcurrieron, pero con esto que estamos viendo de Samuel, les comparto esta frase que Dios me regalaba, y es: iglesia, sí es posible estar en entornos negativos, llenos de maldad, llenos de malas noticias, de temporadas oscuras, pero aún así no ensuciarse, pero aún así ser distinto. La pregunta es: ¿durante cuánto tiempo has estado en entornos así, pero tus vestiduras siguen siendo las mismas y revueltas con las que estás, en el entorno en el que estás? Y el domingo pasado yo le decía a mi novia, Dios me confrontó porque me acostumbré a ver la situación de mi familia, me frustré, me obstiné y dejé de orar y dejé de relucir mi túnica de colores. La escondí en mi casa y la saqué en la iglesia y la saqué en otros lugares, pero mi casa y su casa necesitan algo diferente de parte del cielo.
Sin embargo, detengámonos. Y me encanta esto del pastor Joe, porque el pastor Joe en las historias escarba y escarba y escarba. Y yo escarbé y escarbé esta semana. Y ¿se imagina el interior de Samuel? ¿Se imagina las preguntas? Oiga, dice que año tras año su mamá subía, lo veía y se iba. A los 7 años Samuel le decía: mami, como un niño llevaron a una de las hijas de mi hermano a la guardería por primera vez. Los gritos sonaban a 10 cuadras. No se vayan, llévenme con ustedes, no me dejen aquí. Y me imagino a Samuel año tras año diciéndole: mami, usted no sabe lo que pasa aquí. Yo quiero ir a casa, yo quiero ir con mis hermanos, quiero compartir una niñez normal. Pero la madre comprendía de momentos y año tras año lo dejaba ahí. Pero imagínense las preguntas de Samuel. Estoy en la iglesia sirviendo y el entorno cada vez empeora más. Es como irónico, ¿no? ¿Quién se siente identificado? Uno se mete a la iglesia, uno se mete a servir y como que el asunto se empeora. Sí, yo a veces le digo: pero ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Yo estoy poniéndole y esto solo va de mal en peor. Y así estaba Samuel. Entre más le sirvo, pero nada cambia. Debería seguir aquí o me voy. Debería irme con mi madre la próxima vez que venga. Y así estamos muchos de nosotros. Entre más intentamos meternos en las cosas del cielo y la iglesia, pareciera, escuche bien, pareciera que todo se pone más complejo. Y sí, así es. Yo hoy no tengo un argumento para decirle: iglesia, no, cuando usted se meta, las cosas de un momento a otro van a cambiar así, solo por arte de magia. No, Jesús dijo: los días van a ser malos y en el mundo tendréis aflicción. Jesús no le prometió fantasías a sus discípulos. Jesús no le instó a la gente a seguirlo ofreciéndole un dulce para luego engañarles. No, y la gente que considere eso en la iglesia está muy equivocado, y se lo digo con todo el amor. Pero nunca el evangelio se ha tratado de algo simple, iglesia. Nunca el evangelio se ha tratado de algo facilísimo. No, vaya a los hechos y a los mártires de la Biblia. Todos murieron, pero generaron impacto. Que es imposible generar impacto sin ser golpeados. Y usted necesita empezar a ser golpeado por el cielo. Necesita empezar, ¿sabe? Yo me alegro de la iglesia y sus temporadas oscuras. Yo celebro sus temporadas. Escuché estos secretos, no sé, frases que Dios me quiso dar. No sé cómo las tenemos en la pantalla, pero son 3. Y le quiero decir lo siguiente: un momentum no suele ocurrir en los ambientes o entornos más favorables, aunque usted y yo así lo deseáramos. No va a pasar ahí. Asústese cuando todo esté muy tranquilo. Cuando todo esté muy tranquilo, hágase así: estoy frío. No estoy tan cerca. ¿Qué está sucediendo? Siguiente: el combustible de un momentum justamente son pésimos entornos y ambientes llenos de dificultad. Así que si usted hoy viene con pésimos entornos y ambientes dificultosos, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y usted y yo no solemos aplaudir los malos momentos. Aplaudimos en la economía buena, aplaudimos cuando todo se pone a nuestro favor. Pero cuando estamos en medio de una barca, y lo dijo el pastor en el primer mensaje de Momentum, con una tempestad golpeando, confundimos a Cristo con un fantasma y no con lo poderoso que Él es. Porque estamos poco acostumbrados a estar en tempestades. Y escuche la última: todo desierto, toda tempestad, toda mala temporada es simplemente un escenario perfecto para que un momentum del cielo nos impacte. Si no me cree, pregúntele a David. El Salmo 51, wow, se repite hasta el día de hoy. Ha traído salvación a muchísimas personas. ¿Y su entorno cuál era? ¿Cómo escribió David el Salmo 51? Perdiendo un hijo, siendo pecador, asesino, mentiroso. Una pésima temporada. Si no, pregúntele a José.
encarcelado, golpeado, vendido, pero siendo el segundo a la par del faraón. Pero su entorno, horrible. Si no, pregúntenle a Daniel, en medio de fosos de leones, acostándose en una piedra y teniendo no sé cuántos leones a la par y solo diciéndole a Dios, por favor, no. O a Sadrach, Mesach y Abednego teniendo un momento dentro de un horno. Es irónico. O pregúntenle a Pablo y a Silas en una cárcel con grilletes, y Pablo diciéndole, sí la vamos a cantar. No, como se le ocurre, vamos a cantar. Y las cadenas cayendo, y las cárceles abriéndose, y siendo un momentum para el carcelero y la familia del carcelero. Ningún momentum va a llegar en el entorno más favorable. Así que, ¿sabe, iglesia? Suena irónico, pero yo hoy celebro su temporada. Yo hoy aplaudo su proceso. Sí, yo me alegro de que usted esté en tempestades. Yo me alegro de que usted y yo tengamos momentos complejos, desiertos y momentos donde parece que Dios no está haciendo nada. Yo me alegro y espero que tarde un poco más en responderle. Porque quiere decir que estamos a las puertas de algo sobrenatural. Ya tengo tiempo, qué bonito. Golpes silenciosos. ¿Por qué golpes silenciosos? A veces creemos que todo se genera solo cuando hay ruido. Pero ¿sabe qué sucede? Hay ocasiones en las que hay que dar golpes silenciosos. Hay ocasiones en las que quizá usted esta semana no pudo reunir a su familia en una mesa y predicarles. Muchos pudieron, qué bendición, pero muchos no pudimos. Pero hay golpes silenciosos donde usted se encierra en su cuarto. ¿Sabe? Hay golpes silenciosos donde usted no tiene que hablar, tiene que servir. Hay golpes silenciosos donde no tienes que huir. Resista un poco más. A mí me fascina cuando Dios llama a Samuel. Esto no lo vamos a leer, pero se lo quiero contar porque inicia el versículo y dice: aún la lámpara no se había apagado. En ese entorno, en ese ambiente, la lámpara no se había apagado. Y comprendí que es que en el versículo que vimos decía: y Samuel servía delante del Señor. Y Samuel se mantenía, y la historia dice que Samuel dormía a la par de la presencia. Y yo me imagino las noches de Samuel, ¿sabe? Seguro diciendo, digamos que estás el arca, ¿ok? Perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Yo me imagino a Samuel en las noches agarrando los utensilios y limpiándolos. Ellos prevarican lo santo. Aquí juegan con tu presencia. Mi familia no comprende lo que yo estoy haciendo, pero yo en mi batición, yo empiezo a limpiar lo santo. Yo empiezo a cuidar de lo que un día Dios me entregó. Yo empiezo a agilizar lo que un día nadie quiso agilizar. Y entonces los momentos de Dios empiezan a ser constantes en el interior suyo y en el interior mío. Le dije, Samuel fue un momentum. Él traía un ADN diferente. Las noches de Samuel eran espectaculares, porque en medio de eso, de un momento a otro, se escucha Samuel. ¿Sabe qué me impresiona? No había un precedente antes en la vida de Samuel. Samuel ni siquiera conocía la voz de Dios. Él cuidaba a los santos sin conocer al que es santo. Pero sus noches no dejaron de ser insistentes. Sus túnicas nunca se escondieron. Porque él entendió, porque en su ADN traía el momentum de su madre, porque él nació a raíz de golpes silenciosos que un día su madre dio. Y usted y yo tenemos pastores, tenemos líderes que han estado dando golpes silenciosos por usted y por mí. Y su ADN es distinto, iglesia. El ADN de esta casa es
distinto. Y le dije que hay tipos de momentos. Hay momentos como el que el pastor ha predicado de Pedro, donde es un impacto que lo saca de la comodidad y lo hace hacer algo sobrenatural. Hay momentos como los diálogos de Eva la semana anterior, donde ella ora y pide lo que un día se le prometió, pero Dios golpeó igual la vida de Eva, trayendo a Set. Pero hay momentos, iglesia, que tienen que ser provocados. Hay momentos que en los entornos llenos de tristeza, llenos de frustración, hay que provocar algo. Porque de un momento a otro se va a escuchar un Samuel. Samuel. Y los golpes silenciosos de Samuel eran irónicos. ¿Sabe por qué? Samuel no había escuchado nunca eso. Samuel no era consciente de que el cielo golpeaba, porque él nunca experimentó antes golpes del cielo. Este sonido para él era inexistente. Yo voy a golpear, dijo Samuel. Yo voy a hacer lo que otros no están haciendo. Y sus golpes eran en el secreto, escondido. Y quizá de momento los golpes de Samuel no estaban involucrando a nadie, pero estaban encendiendo algo en su interior. Y Samuel empezó a golpear, durmiendo en el arca. No comprendo por qué mi mamá me dejó aquí, pero yo voy a continuar. La situación económica no es la mejor, pero yo voy a seguir golpeando. La situación en mi familia no cambia, pero yo voy a seguir golpeando. Hoy mis hijos no están aquí, pero yo voy a seguir golpeando. Hoy mi casa no quiere entender lo que estoy haciendo, pero yo voy a seguir golpeando. Mi ministerio quiso apagarse y otros envolverme en lo que ellos estaban haciendo, pero yo voy a golpear de una manera diferente. En las noches, cuando ellos duerman, porque dice que Elí dormía en el templo, aparte de donde estaban los demás, y mientras otros dormían, él golpeaba. Él golpeaba. Él golpeaba. Y escuche esto. Hay golpes que aparentan ser silenciosos en la tierra, pero que en el cielo son grandes impactos que sí o sí llaman la atención de Dios. Se lo voy a repetir. Hay golpes que aparentan ser silenciosos. Tus noches de oración aparentan no servir. Tus tiempos de adoración aparentan no ser funcionales. Pero sí o sí, le aseguro que están llamando la atención del cielo. Y de un momento a otro, no sé si hoy, no sé si mañana o no sé si el próximo mes, pero a partir de hoy se abre una temporada para Iglesia Plenitud, donde hayan golpes silenciosos que generen algo distinto en su casa, en mi casa, en su ministerio y en todo lo que usted haga. Pero la iglesia, y me incluyo, ha dejado de golpear. La iglesia dejó de golpear. Y el domingo pasado yo oraba por los nombres que estaban ahí. Cuando Dios me trajo a mi familia, fui confrontado porque Ariel dejó de golpear. Hay sueños personales, hay sueños ministeriales por los que yo dejé de golpear. Hay golpes silenciosos que yo en el activismo, en el ajetreo semanal, en medio de la tristeza y los problemas que se presentan, yo he dejado de golpear. Y hemos dejado de golpear, iglesia. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hemos dejado de golpear? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Los domingos son espectaculares. Hoy la presencia estaba para continuar, para no detenerse. Pero la iglesia ha dejado de golpear. El pastor ahora decía, hay algunos que estaban desconectados. Pero quiero decirles con mi corazón, yo los comprendo. Pero hay que despertar. Porque sí, hemos dejado de golpear. Capaz la frustración, las malas noticias, la tristeza, la falta de fe,
las decepciones, los entornos difíciles, negativos, los procesos, la opresión, el no ver resultados, todo esto ha generado golpes más fuertes que los suyos y que los míos. Y sí, el infierno también va a golpear, y sí, las temporadas también va a golpear, pero no pueden ser más fuertes y más impactantes que los golpes que el cielo está preparando para esta generación. Yo me rehúso a que las situaciones, a que el sistema, que este mundo venza sobre los golpes que Dios ha dado sobre mi vida y va a dar. Pero hemos dejado de golpear. Pueden ir subiendo los chicos de la banda. Hemos dejado de golpear, iglesia. Y escucha esto, y ya casi estoy cerrando. Hay victorias, hay respuestas, hay momentums que van a llegar una vez usted vuelva a golpear. Hay victorias, hay oraciones que a usted aún no se le contestan, que a mí aún Dios no me contesta. Pero Dios me decía, han dejado de golpear. Y si comprendieran que tienen que volver a encenderse otra vez y en medio del entorno seguir golpeando, lo que está retenido llegará, lo que están esperando llegará. Pero no hemos golpeado lo suficiente, iglesia. Nos hemos cansado, nos hemos desgastado y está bien, pero ya está bueno. Es el tiempo de que usted y yo en este 2023 entendamos que es necesario volver a golpear, porque vea lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 13 del 18 al 19. ¿Sabe un momento? Este rey está a punto de ir a la guerra. Quiere ir a derrotar al pueblo que ataca a Israel. Y dice, voy a ir a donde el profeta. Voy a ir a visitarlo para que me diga qué tengo que hacer. Y él llega y le dice y le da ciertas instrucciones. Agarra un arco, tira unas saetas, abre la ventana, tíralas al oriente o al occidente. Ahora no recuerdo bien, pero tíralas lo más lejos que puedas. Ahora le dice, agarra el arco, agarra las flechas y le dice, levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Y dice, entonces el rey las tomó y hizo esto. Y golpeó 3 veces. Pero vea el versículo siguiente. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado 5 o 6 y entonces derrotarías a Siria completamente, pero ahora solo vencerás 3 veces. Y hoy hay una voz del cielo que dice, de haber golpeado más, si hubieras golpeado 5 veces, si hubieras golpeado 6 veces, Emma, yo hubiera respondido todo lo que querías. Pero ahora has golpeado 3, has golpeado 4, vas a recibir las respuestas de eso y nada más. Si hubieras golpeado más, si hubieras golpeado más, si Ariel hubiera golpeado más. Y hoy tengo a un Dios con un poco de enojo conmigo, diciéndome durante la semana, no solo 5, no solo 6, golpea las veces que sean necesarias para que un momentum del cielo se haga presente en tu vida. ¿Y hasta qué punto, Ariel? ¿Hasta qué punto hay que golpear? Porque me canso, porque me desgasto, porque es tedioso golpear y no ver resultados. Sí, yo sé que sí, pero ¿hasta qué punto hay que golpear? Y vamos a aprender a golpear de esta manera, porque vimos que los golpes de Samuel empezaron a ser solo él, sin compañía, sin nadie alrededor, sin una iglesia que le apoya a golpear, sin pastores que lo acompañen. Pero ¿sabe qué fue lo que generaron los golpes de Samuel? Que de un momento a otro el cielo golpeara. Y entonces el golpe de Samuel ya no era solo, era así.
De un momento a otro, Samuel empezó a golpear y se escuchó una voz del cielo que decía: Samuel, 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 Samuel. Y se sincronizó de tal manera, los golpes de Samuel golpearon el cielo de tal manera que de un momento a otro el cielo golpeó a tal magnitud que se sincronizaron sus golpes. Sus golpes eran unánimes, los golpes eran unidos y Samuel ya no golpeaba solo. Porque a partir de ese momento, dice la palabra, los golpes de Samuel pusieron a Samuel como juez y profeta de toda una nación. Y hay golpes que usted va a tener que empezar a dar para que haya una sincronía, hasta el punto de que de un momento a otro la iglesia y el cielo se coordine con el cielo. La iglesia y el cielo golpeando al mismo tiempo. La iglesia y el cielo provocando algo diferente. Pero solo hay un momento. Samuel golpeó y no tenía respuesta en un momento. Pero le dije que hay golpes silenciosos que de un momento a otro llamarán la atención del cielo. Vuelve a golpear, iglesia. Vuelve a golpear. No importa lo que cueste, ¿sabe? No importa lo que acontezca. Vuelve a golpear otra vez. Su presencia te dará lo necesario, pero que se coordine el cielo con la tierra. Y entonces la iglesia, usted y yo, ya no seremos receptores de momentos. Nos vamos a convertir en el epicentro de Momentum en nuestras familias, en nuestros ministerios y en este país. Costa Rica conocerá que Iglesia Plenitud es un epicentro de Momentum. Esto no va a suceder si usted dejó de golpear. Y hay un llamado del cielo para usted y para mí hoy, y es: vuelve a golpear, vuelve a creer. Sí, es complicado, si el entorno se pone horrible cuando le buscamos, pero de un momento a otro se abrirán las puertas de los cielos y el momentum llegará. ¿Y sabe a qué magnitud? ¿Sabe a qué magnitud, iglesia? Al punto en el que usted y yo constantemente, escuche, constantemente estemos tan sincronizados en el cielo que suceda esto. Póngame en el segundo video. Y ya no es un golpe respondiendo a otro, es un golpe unánime entre el cielo y la tierra. Es la iglesia golpeando junto con Dios. Póngase de pie, iglesia. La iglesia entrará a una temporada donde no solamente seremos receptores, nos convertiremos en el epicentro de Momentum, donde constantemente cada golpe tendrá resultado, donde constantemente las ondas de un impacto golpearán a otros, la resonancia de un golpe en la tierra golpeará a un país, golpeará a su familia, golpeará a su ministerio. Pero hay que volver a golpear. Y todo aquel que hoy en esta mañana se siente identificado conmigo, si en algún momento dejaste de golpear, hay un altar aquí abierto. Hay un altar aquí abierto para todo aquel que necesite volver a golpear. Necesitas volver a creer. Pase aquí adelante y un momentum del cielo le abrazará, o levante las manos, no sé, pero que hoy algo se despierte en tu interior.